Bien, bueno, muy buenos días. Para refrescar un poco la memoria, ¿no es cierto? Hemos estado viendo brevemente lo que son las corrientes post-freudianas, es decir, el, cómo se desarrolla el psicoanálisis o las distintas vertientes, los matices que toma el psicoanálisis en distintas partes del mundo y con diferentes autores. Es un botón de muestra. Todas estas clases son clases introductorias, son clases donde ustedes, la idea es que aprendan a identificar a ciertos autores clave y qué es lo que proponen, ¿m? Para poder ya llegar al final del curso en que ustedes tengan una visión panorámica de lo que es el psicoanálisis hoy en el mundo y en Chile. En las clases anteriores estuvimos hablando de la psicología del yo, ¿no es cierto? Eh, de la orientación que toma el psicoanálisis en Estados Unidos ya tempranamente, ¿no? En los años 30, 40. Después, en la clase siguiente, estuvimos hablando de lo que pasaba en Inglaterra, de la escuela inglesa, y hablamos fundamentalmente de, ¿no es cierto?, de Melanie Klein y de Donald Winnicott, que son dos autores claves también en la historia del psicoanálisis. Bueno, hoy día vamos a hablar de... ay, sigue entrando gente, espérense. Ahí. Vamos a hablar de Jacques Lacan, ¿m? Que es un psicoanalista tremendamente relevante, no solo en la historia del psicoanálisis, sino que en el psicoanálisis contemporáneo, pero también es un psicoanalista difícil de seguir, ¿m? Un psicoanalista cuyas teorías son complejas. Así que lo que vamos a hacer hoy es más que nada una introducción, una presentación de las tesis de Lacan para que ustedes lo conozcan. Bueno, ya. Ahí tienen una foto de Jacques Lacan, ¿no? Un psicoanalista que vivió 80 años, francés. Y esto de francés es importante porque en Francia el psicoanálisis llegó de una manera más bien tardía y fue bastante resistido por la psiquiatría y llegó más bien de la mano del arte. Eh, Eso es bien interesante. Los primeros en entusiasmarse con el psicoanálisis en Francia fueron los surrealistas, los poetas y pintores surrealistas, ¿no? Eh, Sigue entrando gente, espérense, ya. Bueno, y Lacan fue uno de los primeros que se entusiasmó por el psicoanálisis. Espérense, que sigue entrando gente y no me puedo concentrar. Bueno, Lacan se entusiasmó entonces muy temprano por el psicoanálisis. De hecho, era compañero de André Breton, que es un famoso poeta surrealista, y juntos se entusiasmaron por el psicoanálisis. Ambos eran estudiantes de medicina. ¿Mm? Eh, Aquí les voy a contar un poquito de la biografía de Lacan. ¿Mm? ¿No es cierto? Lacan hace su especialidad de psiquiatría, él es psiquiatra, él trabaja con pacientes psicóticos. ¿Mm? En un hospital, hace su tesis, de hecho, con un caso de paranoia que es bien famoso. Ingresa a la Sociedad Psicoanalítica de París, donde muy tempranamente, todavía en los 30, él expone en un congreso de psicoanálisis una tesis que tuvo bastante eco, que es el estadio del espejo como formador del yo, que lo vamos a ver porque por ahí entra, entra Lacan al psicoanálisis. Y ya siendo un hombre de 50 años, comienza a dictar sus famosos seminarios. Ustedes van a encontrar eh, que gran parte de la obra de Lacan está publicada como clases, como seminarios. Lacan no escribió tanto como Freud, sino que más bien él hacía clase y sus discípulos ordenaron, sistematizaron, ¿no es cierto? Y publicaron
esas clases, que son los seminarios de Lacan, y durante 10 años él fue eh, profesor dentro de la Asociación Psicoanalítica de París, de la Sociedad Psicoanalítica de París, pero en el año 63 lo echan de la Sociedad Psicoanalítica de París. Y este es un dato no menor, porque los psicoanalistas, ya les conté, ¿no? Los problemas que tenía Melanie Klein con Anna Freud y bueno, cómo se expulsaban y peleaban y qué sé yo, dentro de la Internacional Psicoanalítica, la IPA. Pero Lacan ya era un hombre reconocido y con gran influencia, de manera que, aun cuando a él lo expulsan de la sociedad psicoanalítica, él funda una escuela que es la Escuela Freudiana de París, que tuvo muchos seguidores y que a la larga generó un movimiento de nivel mundial muy relevante. En ese momento él traslada su seminario a la Escuela Normal Superior, que es como eh, una especie de universidad de élite que existe en Francia, a la cual llegan muy pocos alumnos, son los mejores alumnos franceses, donde se forman en filosofía, matemáticas, se especializan, ¿no? De donde vienen, bueno, muchos de los filósofos franceses reconocidos. Entonces él tiene a partir de ahí que empezar a enseñar en un contexto diferente, porque ya no le habla a psicoanalistas. A partir del seminario 11 él le tiene que hablar a gente que viene más bien del mundo de la filosofía. Y entonces, bueno, tiene que sistematizar su enseñanza y empezar a poner en orden eh, qué es lo que él entiende por el psicoanálisis para un auditorio que es distinto. Y para eso empieza a usar herramientas que también son más complicadas para los que no estamos familiarizados ni con la filosofía, ni con la matemática, que son herramientas que Lacan usa para formalizar su enseñanza. Bueno, entonces el año 64, como yo les decía, el 63 fue expulsado de la Sociedad Psicoanalítica de París, básicamente por dos cosas, ¿ah? Eh, Básicamente porque, primero porque Lacan había introducido sesiones de tiempo variable. ¿Mm? Él practicaba sesiones que no eran de tiempo fijo. Y en segundo lugar, porque Lacan era muy crítico con los psicoanalistas de su época, sobre todo con los psicólogos del yo. Y entonces no caía bien. Y la condición que le pusieron a la Sociedad Psicoanalítica Francesa para asociarse a la Internacional Psicoanalítica fue que echaron a Lacan y lo echaron. Ahí fundó su escuela. Después, cuando ya estaba viejito, a punto de morir, disuelve la escuela y antes de morir funda una escuela que existe hasta el día de hoy, que es la Escuela de la Causa Freudiana. Existe en París. Y bueno, de ahí provienen, de la escuela freudiana y de la escuela de la causa freudiana provienen dos asociaciones de nivel mundial hoy día que tienen gran presencia, sobre todo en los países latinos. Ya, ya. Bueno, como yo les contaba, Lacan, siendo un psiquiatra de treinta y tantos años, presenta una teoría sobre la formación del yo que se conoce como el estadio del espejo. ¿Mm? Y eso fue la manera en que Lacan entró al psicoanálisis. ¿En qué consiste el estadio del espejo y por qué es tan importante? Ahí. Bueno, Lacan toma eh, ciertos elementos que vienen de la psicología experimental y que vienen también de la neurología para mostrar que la guagua no está madura neurológicamente para construir un yo y sin embargo se reconoce en el espejo. ¿Mm? Yo les he dicho varias veces, ¿no? De que si ustedes ponen un animal, un gato, por ejemplo, frente al espejo, ahí no reconoce un yo, más bien empieza a pelear con el otro gato o busca por detrás lo que hay detrás de la imagen. En cambio, ya muy tempranamente, desde los 6 a los 18 meses, ¿no? La guagua, siendo inmadura biológicamente, siendo que aún no tiene control sobre su cuerpo,
se reconoce a sí mismo. Entonces dice Lacan, el yo, la matriz de nuestro yo, eso que nos da unidad, que nos permite reconocernos, es de carácter imaginario. Es una imagen. Vamos a ver las consecuencias que esto tiene. Bueno, en primer lugar, Lacan hace una separación del, que no tenemos nosotros los términos, porque son de francés, del sujeto versus el yo. Una cosa es el yo, que es de carácter imaginario. O sea, el yo es una ficción. ¿Mm? Y otra cosa distinta es el sujeto, que ya es un concepto que tiene claramente raíces filosóficas y que nos lleva a empezar a pensar algunas cuestiones que no habían sido pensadas en el psicoanálisis hasta hace tiempo. Y esto tiene consecuencias clínicas, como vamos a ver después. Fundamentalmente, porque esto lleva a una crítica a la psicología del yo. Si se acuerdan bien, para la psicología del yo, en tanto el yo es el encargado de la adaptación al medio, pasa a ser el eje central no solo del análisis, sino también o sea, no solo de la teoría, sino también del proceso analítico, del proceso terapéutico. La fuerza del yo, el fortalecimiento del yo, ¿m? Pasa a ser una cuestión fundamental eh, para el trabajo de los psicoanalistas. Y Lacan dice, no, no puede ser, porque el yo es una construcción imaginaria, el yo es una ficción, el yo es un engaño. ¿M? Un engaño necesario, pero es un engaño. Y ese engaño, ese yo, que Lacan pone en francés como moi, que no tenemos nosotros esa distinción en castellano, oculta al verdadero sujeto. Por lo tanto, el fin terapéutico no puede ser la fuerza del yo. Eso ya es una cuestión bien importante porque lo separa de la corriente psicoanalítica principal, que era la psicología del yo en ese tiempo. Estamos hablando de los años, finales de los años 30, 40. Y aquí, cuando yo les hablo de lo imaginario, hay una cosa en la cual también es importante detenerse. Bueno, ahí tenemos a Claude Lévi-Strauss, famoso antropólogo, padre de la antropología estructural, que seguramente ustedes estudiaron en bases socioculturales. Eh, Claude Lévi-Strauss, ¿no es cierto?, nos plantea que no solo hay que dividir el mundo o comprender el mundo entre lo real o la realidad versus lo que es imaginario o fantasía, sino que también hay otro registro que nos es mucho más invisible, pero que finalmente es el registro que está detrás de eso que llamamos cultura, que es el registro de lo simbólico. Bueno, Lacan toma esto de Lévi-Strauss, parece que sigue entrando gente, ya. Lacan toma esto de Lévi-Strauss y dice, bueno, tenemos que ordenar las observaciones psicoanalíticas y la teoría psicoanalítica en estos tres registros. O sea, ya no solo tenemos que empezar a pensar como en el mundo interno y en el mundo externo, o en lo que es real y lo que es fantasía, sino que tenemos que empezar a pensar en lo real, lo imaginario, pero también lo simbólico. Lo simbólico eh, es un orden, un registro que está ahí esperándonos cuando nacemos. Cuando nacemos, no solo llegamos a un mundo real, sino que llegamos a un mundo que es también simbólico. Nosotros nos insertamos no solo en un mundo físico, nos insertamos en un mundo que tiene reglas, ¿m?, que son construidas y transmitidas a partir del lenguaje. Y eso nos da un lugar en este mundo simbólico. Entonces, aquí hay una cuestión epistemológica que no es menor y es aprender a pensar ya no en dos órdenes o dos registros, sino en tres. ¿M? Lo real, lo simbólico y lo imaginario. Y aquí es cuando se entiende mejor esto que yo les decía de que la matriz del yo es imaginaria. ¿M? Es imaginaria.
Bueno, otra cosa que es importante que ustedes conozcan es que sobre todo en sus primeros seminarios, Lacan propone un retorno a Freud. Lacan piensa que el psicoanálisis se ha extraviado. El psicoanálisis post-freudiano se ha alejado realmente del espíritu original de Freud y del carácter innovador, subversivo del psicoanálisis freudiano. Y entonces Lacan propone como palanca de su enseñanza el retornar a Freud. Y durante los primeros años, él básicamente lo que hace es comentar ciertos textos de Freud, pero con algunas particularidades. Él relee los textos de Freud, sobre todo relee todo lo que tiene que ver con el inconsciente, pero a partir de la perspectiva lingüística. ¿Mm? Sabemos ya que Freud usaba básicamente conceptos que venían más bien del mundo físico-energético. ¿Mm? Freud usaba metáforas físicas para hablarnos del inconsciente. ¿Mm? La energía libre, la energía ligada, las catexias, las contracatexias, etcétera, ¿Mm? Para hablarnos del inconsciente. Bueno, ahora Lacan nos plantea de que podemos usar otra herramienta que es mucho mejor para entender lo que nos quiso decir Freud, que es la lingüística, y en particular lo que se llama la lingüística estructural, que no la vamos a ver acá, pero es importante que ustedes entiendan que la lingüística entra con todo al psicoanálisis de la mano de Lacan. Bueno, y una de sus frases más famosas que todo el mundo repite es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. ¿Mm? Es decir, si el psicoanalista es capaz de leer el inconsciente, si entendemos que los sueños son mensajes del inconsciente, bueno, es porque ahí hay lenguaje. Y por eso tenemos que usar las herramientas que nos da la ciencia que estudia el lenguaje, que es la lingüística. ¿Mm? Para leer los mensajes del inconsciente, tenemos que usar la lingüística. Y ahí usa eh, eh, esta distinción que hace ¿cierto? Un eminente lingüista francés, Ferdinand de Saussure, entre significante y significado. ¿Mm? El significante es lo que la palabra es un significante, el significado es aquello que alude la palabra. Pero Lacan, y aquí esto es lo interesante, pone a esa raya que ustedes ven entre significante y significante, perdón, entre significante y significado, a la represión misma. O sea, está pensando en la primera tópica, ¿m? Eh, utilizando herramientas de la lingüística para decirnos, miren, en realidad lo que nosotros tenemos son significantes. Cuando un paciente cuenta un sueño, por ejemplo, lo que hay son significantes, lo que tenemos son palabras, y lo que el psicoanalista pide son asocia libremente con otras palabras. Por lo tanto, le pedimos que asocie esos significantes con otros significantes para producir efectos de significación, porque el verdadero significado siempre va a quedar a nivel inconsciente. ¿Mm? Bueno, más adelante vamos a ver que a nivel de significado hay algo que no se puede decir, no se puede nombrar. El corazón de eso que hemos visto como deseo o como pulsión no se puede nombrar. ¿Ah? Por lo tanto, el significado siempre escapa y lo que tenemos son significantes. Un término que ustedes van a escuchar mucho o van a ver cuando lean a psicoanalistas lacanianos, ¿no es cierto? Es hablar de los significantes. En vez de hablar de las representaciones freudianas, se habla de significantes. ¿Mm? Y bueno, aquí aparece otro concepto novedoso y difícil que es la idea de otro. Se pone con una A mayúscula, ¿mm? Porque está en francés, otro, se escribe autre. Bueno, pero es el otro. ¿Qué quiere decir el inconsciente como discurso del otro? Quiere decir que cuando llegamos a este mundo, somos cachorritos de esa especie que se llama Homo sapiens. Pero para convertirnos en verdaderos seres humanos, en sujetos, nosotros entramos al mundo de la cultura. ¿Cómo? A través del lenguaje. ¿Mm? Es decir, antes de nacer, nos espera un mundo
que es un mundo de lenguaje, que es un mundo de discurso. Ese mundo de discurso, de alguna manera, nos van a dar nuestro lugar y nos van a marcar. Esas primeras palabras con las que somos nombrados por nuestros padres, bueno, van a marcar claramente quiénes vamos a llegar a ser. ¿Mm? Y entonces, lo que hay en el inconsciente son justamente esas marcas, esos significantes, ¿mm?, de ese otro, otro que encarna en este caso a los padres, pero que encarna también la cultura, el lenguaje, ¿mm?, etcétera. Esas palabras nos van a marcar y nos van a dar un lugar. Bueno, entonces, a lo que apunta el psicoanálisis e ir al encuentro de esos significantes primordiales, que son esas marcas del discurso del otro que nos hicieron quienes somos. ¿Mm? Aún antes de nacer, nuestros padres ya hablaban de nosotros. No nos pusieron cualquier nombre, nos pusieron un nombre por algo. ¿Mm? En fin, nosotros no es que aprendamos a hablar, sino que nos nacemos y somos sumergidos en el lenguaje y por eso hablamos. Pero, y aquí viene esto, que hay un inconsciente es porque somos hablados. El inconsciente nos habla. Y si nos habla es porque fuimos hablados por un otro. ¿Mm? Yo sé que todo esto es difícil de entender. Cambia un poco la manera de que nosotros tenemos de pensar de que el lenguaje es como el vehículo expresivo del pensamiento. Aquí no, el lenguaje es un registro en sí mismo. ¿Mm? Entonces, esto que en la lámina anterior yo hablaba del registro de lo simbólico, es el discurso de ese otro que nos nombra. ¿Mm? Son los significantes de ese otro que nos nombra. Bueno, todo esto lleva a una relectura de Freud. ¿Mm? Y también a cambios en la forma en cómo se practica la interpretación, en la forma como se realiza el tratamiento analítico. Bueno, aquí hay uno de los famosos, Lacan tiene muchos grafos y esquemas, ¿no? A ver si lo puedo explicar, pero eh, si miran arriba a la mano izquierda aparece una S, que quiere decir el sujeto. ¿Mm? El sujeto está marcado por, o está determinado por el inconsciente. ¿No es cierto? Que hay una flecha que va desde donde dice inconsciente hacia el sujeto. ¿No? El inconsciente aparece, ¿no es cierto?, como discurso del otro, por eso aparece con una A mayúscula. ¿Mm? O sea, dice, bueno, eso es freudiano. Nosotros estamos marcados o determinados por el inconsciente. Bueno, pero no lo vemos. ¿Mm? Habitualmente, de hecho, ni siquiera lo queremos ver. No queremos reconocer que estamos determinados inconscientemente. ¿Y qué es lo que bloquea la posibilidad de reconocer esa determinación inconsciente? La relación imaginaria. Y aquí es donde aparece el yo, que aparece como una A chica, el otro, que es el semejante, que aparece como otra A chica. Entonces, eso es lo que llamamos la relación imaginaria. Por eso, Lacan se opone a lo que hacen los psicólogos del yo, porque al fortalecer el yo aumento el desconocimiento de esa determinación inconsciente. ¿Mm? En el fondo, el yo lo que hace es hacernos sentir dueños de nosotros mismos, dueños de nuestro lenguaje, ¿Mm? Y eso es una ficción. Si algo descubre el psicoanálisis en los síntomas, es que hay cosas que pasan, al interior nuestro que, de las cuales no tenemos idea y que son evidencia de que estamos determinados por algo que llamamos inconsciente. ¿Mm?
¿Me siguen hasta acá? Yo sé que esto es difícil. Esto es nada más que una introducción a algunas ideas de Lacan. Cualquier pregunta o comentario, levantan la mano o simplemente me interrumpen. Bueno, ya. El problema del sujeto. Esto es otra palabra que introduce Lacan dentro del psicoanálisis. Freud no hablaba de sujeto, hablaba de yo. Y en general los psicoanalistas hablan de yo o de self. Bueno, Lacan, que tiene una formación filosófica importante, ¿m? Habla de sujeto. ¿Ah? Entonces vamos a hablar un poquito del sujeto. Pie al igual que pide el gráfico. Ya. Bien. El sujeto. ¿M? El, es que este es un tema, ¿no? Porque en el fondo, a ver, si se acuerdan, cuando el semestre pasado hablamos de Descartes, hablábamos de la diferencia entre sujeto y objeto. El sujeto es un concepto filosófico, es un concepto muy propio de la filosofía moderna. El sujeto es lo que nos hace verdaderamente humanos. ¿Mm? Eh, pero ese sujeto, para el psicoanálisis, no es el yo, porque ese sujeto está determinado de manera inconsciente. O sea, el hecho de que existe un inconsciente significa de que el yo no sabe todo, no somos dueños. Cuando yo digo un lapsus, cuando yo tengo, ¿no es cierto?, cometo una equivocación, un error involuntario, de acuerdo a Freud, eso nos demuestra de que no somos tan dueños ni de lo que decimos, ni de lo que pensamos, ni, eh, ni de lo que hacemos. ¿Mm? El yo, ¿no es cierto?, Eh, cree que somos eso. Pero según Freud, hay otra dimensión, que es la dimensión inconsciente de nuestra vida, que demuestra de que el yo no sabe todo lo que pasa. Bueno, por eso, eso es lo que son las manifestaciones del inconsciente, los lapsus, los equívocos, los sueños, los síntomas. ¿Mm? Bueno, entonces, eh, lo fundamental del hallazgo freudiano es que estamos determinados, ¿Mm?, por el inconsciente. Eso es lo que muestra el gráfico en la flecha que va del otro, porque acuérdense que el inconsciente es el discurso del otro, ¿Mm?, hacia el sujeto. Y eso es lo que busca que aparezca durante un proceso analítico, que nos demos cuenta, que descubramos cómo somos determinados por ese inconsciente, por ese discurso del otro. Pero lo que bloquea eso es justamente lo imaginario. ¿Mm? Y el yo es parte de eso que llamamos lo imaginario. Y por eso que Lacan se opone a, eh, a reforzar el yo, porque reforzar el yo es reforzar la ilusión de que estamos completos, de que sabemos todo lo que pasa con nosotros, ¿m? De que en el fondo no hay inconsciente. O sea, por eso Lacan dice, si hacemos lo que dicen los psicólogos del yo, estamos yendo contra Freud. ¿M? Porque lo que tenemos que hacer es más bien descubrir cómo es que ese discurso del otro que llamamos inconsciente nos ha marcado y nos hace ser quien somos. A eso se refiere el esquemita. Bueno, el problema del sujeto. Este es otro gran tema, como yo les decía, del psicoanálisis lacaniano. Este es un concepto que viene de la filosofía. La separación sujeto-objeto atraviesa la filosofía, la ciencia, la psicología. ¿Sí? Y la pregunta de la psicología es, bueno, ¿qué somos como sujetos? ¿Qué es el sujeto? Esa es la pregunta que justifica la existencia de nuestra disciplina. Bueno, ahí. Bueno, aquí esto es más difícil, esto un poco más.
más complicado, pero les quiero mostrar cómo Lacan escribe la idea de sujeto. Es una S con una barra, un sujeto tachado, un sujeto dividido. Por eso esta idea de que el sujeto no es el yo. Esto tiene varias lecturas. ¿Mm? Eh, Cuando yo les pregunto a usted, ¿quién eres tú? Tú me vas a decir tu nombre. Soy Sara, soy Krishna, soy Antonia. ¿Mm? Bueno, yo te puedo decir no, po. Claramente no. Eso no eres tú. Eso es la palabra que te nombra. Eso es la palabra que te pusieron los padres para nombrar. Por lo tanto, eso no eres tú. O sea, yo sé que la palabra vaso no es un vaso. Por definición, el significante no es lo que designa. ¿Mm? Entonces, detrás de ese nombre hay que buscar qué es ese sujeto. El significante borra al sujeto, lo anula. ¿Y qué es lo que hacemos? Ir buscándonos constantemente, asociando un significante con otro para dar respuesta a esa pregunta de quién soy. Bueno, yo sé que esto es un tema complicado, eh, además tiene evidentes guiños a la filosofía, pero lo que les quiero decir, o para dónde voy, es, bueno, constituirnos como sujetos en este mundo humano, es decir, cuando pasamos de ser cachorritos de la especie Homo sapiens a ser verdaderamente seres humanos, eso se llama constitución subjetiva. ¿Mm? Entramos al mundo de la cultura, al mundo del lenguaje, al mundo humano. ¿Mm? Eso significa entrar al registro de lo simbólico. Bueno, pero eso tiene un costo. Hay algo que se pierde, hay algo que se pierde, y ahí Lacan ubica todo lo que Freud hablaba respecto de la pulsión. ¿Mm? Esto también es un término muy lacaniano, que es la idea de goce, el goce, que es un término complicado y que no voy a entrar aquí a detallar, pero que Lacan designa con una A minúscula como objeto A, el objeto A, el objeto que causa el deseo. Es decir, nosotros sabemos ya desde que empezamos a leer a Freud a principios del semestre de que somos sujetos deseantes. ¿Mm? Y que el deseo tiene algo de imposible. Bueno, Lacan dice, esa imposibilidad del deseo es porque al convertirnos en seres humanos, al entrar a este universo simbólico, a este universo del lenguaje, se pierde el goce, se pierde el goce. Y intentamos recuperar ese goce o algo de ese goce para siempre perdido a través del deseo. Y aquí una frase del seminario número 3 de Lacan que dice, el descubrimiento freudiano nos enseña que las adaptaciones naturales están en el hombre profundamente desbarajustadas. Toda aprehensión humana de la realidad está sometida a la condición primordial. El sujeto está en busca del objeto de su deseo, más nada lo conduce a él. ¿Mm? Eh, Vayan pensando, como lo hemos ido haciendo con otros autores, bueno, en qué es lo que plantea Lacan sobre la condición humana. O sea, nosotros nos constituimos como seres humanos en la medida que somos capaces de perder algo. ¿Mm? Ese algo que nos pasamos toda la vida buscándolo, pero que en el cual nunca damos, porque el deseo en sí mismo no se satisface. ¿Mm? Eh, y eso hace que la condición humana sea diferente a lo que llamamos la condición de naturaleza, por ejemplo, de los animales. ¿Mm? Entonces aquí ya tenemos, bueno, algunos conceptos claves por ahora. El estadio del espejo, los tres registros, lo real, lo simbólico y lo imaginario, eh, el inconsciente estructurado como lenguaje, el inconsciente como discurso del otro, el sujeto dividido, el goce, el objeto A, son conceptos que ustedes van a encontrar transversalmente, ¿no? En muchos de los textos de Lacan y también de sus seguidores. Bueno, y a propósito de
del goce perdido, Lacan plantea que lo real del psicoanálisis es justamente ese goce, ¿m? Ese goce. Cuando vimos al principio estos tres registros, ¿no? Lo real, lo simbólico, lo imaginario, bueno, lo real se va desplazando, lo real ya no es la realidad, sino que lo real es eso que llamamos el objeto A. ¿Por qué? Porque toda ciencia, toda disciplina tiene un objeto, eso ustedes ya lo saben, lo van a volver a ver cuando estudien epistemología. El objeto representa lo real de la ciencia, de esa ciencia en particular. Lo real de la física no es lo mismo que lo real del psicoanálisis. Lo real del psicoanálisis es el goce. ¿Mm? Eh, Ese es nuestro objeto de estudio. No es el yo, no son las relaciones objetales, es el goce para Lacan. Bueno, ¿y qué es lo que hace el inconsciente? Es interpretar eso que llamamos ese goce perdido, darle forma de deseo. ¿Para qué? Para poder movernos en la vida. ¿Mm? Entonces, por eso la idea del inconsciente como intérprete de lo real, es decir, los mensajes que nos manda el inconsciente, eso que Freud, ¿no es cierto?, buscaba descifrar en los sueños, son finalmente, o en el corazón de eso está, bueno, lo que Freud llamaba mociones de deseo, o la pulsión, o Lacan llama el goce. ¿Mm? Eh, Como les decía, no es un psicoanálisis fácil, es un psicoanálisis complejo. Pero hoy en día Lacan es de lejos uno de los autores más leídos en el mundo psicoanalítico. Existe la Asociación Mundial de Psicoanálisis, la Asociación Freudiana Internacional, que son asociaciones que manejan un porcentaje muy alto de los psicoanalistas a nivel mundial. Hay que conocer el psicoanálisis lacaniano, así como que hay que conocer, ¿no es cierto?, a Melanie Klein y hay que conocer a Winnicott. ¿Mm? Bueno, hay que también conocer quién es Lacan. Y bueno, solo para cerrar, algunas de las dificultades que tiene el psicoanálisis lacaniano es que Lacan estaba muy preocupado de la banalización del psicoanálisis. Acuérdense que Lacan critica el psicoanálisis de su época. ¿Mm? Dice que los psicoanalistas perdieron el rumbo y por eso hay que volver a Freud. Bueno, y entonces una, que su enseñanza no es fácil de seguir para que no sea banalizada, y la otra es que recurre a herramientas que no estamos acostumbrados a usar. ¿Sí? Que son los grafos, que son una herramienta matemática. La topología también es una herramienta de matemática, de geometría no euclidiana, los nudos también. Entonces, yo les voy a solamente mostrar, ¿sí?, algunos ejemplos de, de grafos, de nudos o de esquemas que usa Lacan para transmitir lo que él quiere transmitir respecto del psicoanálisis. Como pueden ver ahí, no es fácil. Ahí está el grafo del deseo, están los nudos, hay figuras topológicas, para tratar de entender cómo se relaciona esto de lo real, lo simbólico y lo imaginario, porque son registros de órdenes diferentes. Abajo está el esquema del estadio del espejo. eh, claro, hace que el psicoanálisis lacaniano parezca como muy elitista, porque requiere de una formación mucho más amplia que la que habitualmente tenemos los psicólogos, pero en realidad, aunque no lo parezca, son formas o intentos de simplificar el psicoanálisis, pero sin banalizar. ¿Mm? Pero bueno, les digo esto porque cuando, si estudian más adelante psicoanálisis se van a encontrar con esta manera de transmitir las ideas de Lacan a través de estas figuras. ¿Mm? Y esto es lo que yo quería transmitirles. Abro la palabra para hacer preguntas, dudas, comentarios. ¿Quién se atreve?
Nadie quiere preguntar nada. Nadie- Me imagino que quedaron con muchas dudas. Ya. Benjamín Gutiérrez pregunta por el otro. Ya. Pero Benjamín lo escribe con minúscula. Esto es bien importante distinguir, Benjamín, porque eh, como Lacan usa una especie de álgebra, ¿m? Con estas letras, ¿no? Cuando hablamos del otro con minúscula, es una A chica, que significa el semejante, el otro cotidiano, digamos, el prójimo. Pero cuando lo escribe con mayúscula, que es el que yo les nombré, significa ese otro de la cultura, ese otro del lenguaje. ¿Eh? En el fondo, es una manera de designar este universo simbólico al cual llegamos cuando somos chicos, al cual llegamos incluso antes de nacer. Es decir, que cuando llegamos al mundo, no llegamos solo a un mundo físico, químico, biológico, llegamos también a un mundo simbólico. ¿Mm? Si es que tuvieron ¿cómo se llama? Si vieron a Levi-Strauss en el curso de bases sociales o socioantropología, no me acuerdo cómo se llama el curso, ahí tienen que recurrir a la antropología estructural. ¿Mm? Ahí podrías entender más fácil lo que significa este otro, pero es como este universo simbólico que nos acoge cuando nacemos y que nos da un lugar particular, como una telaraña simbólica, ¿m? Que finalmente define nuestra vida. Y por eso la idea de que el inconsciente sería una parte del discurso de ese otro que está ahí reprimido. ¿M? Porque incluso antes de nacer somos hablados. Más que dueños del lenguaje, somos hablados por el lenguaje. Eso quiere decir, es abstracto, es difícil, pero es una perspectiva muy relevante en todo lo que son las ciencias sociales y humanas. Eh, Valentina pregunta algunos textos o videos complementarios. Mira, voy a buscar videos. Desde luego está esta profe argentina que yo les recomendé en la plataforma. Hay algunos textos, pero no sé si estarán online, porque yo tengo textos, pero son antiguos. Y yo creo que no están online. Así que voy a buscarles textos que sean de fácil acceso para que puedan complementar esto. Ahora, ojo que para este nivel, o sea, ustedes son estudiantes de primer año, para este nivel, con lo que yo ya les expuse, está bien. ¿M? Lo mismo que con Melanie Klein, lo mismo que con Winnicott, eh, lo mismo que con la psicología del yo. Lo que me importa más que nada es que vean o no se queden con imágenes muy simplificadas, así, con estas como típicas de manuales o de revistas de peluquería del psicoanálisis, porque como todas las corrientes psicológicas, ¿m? Hoy en día hemos llegado a niveles de sofisticación relevantes. O sea, si uno quiere estar al día con el enfoque sistémico, si uno quiere estar al día, qué sé yo, con la psicología cognitiva o con el psicoanálisis, bueno, hay que entender que eh, los niveles de sofisticación teórica son potentes, son importantes. La psicología no es una disciplina fácil en general, o las distintas psicologías. ¿M? No se pueden quedar con las versiones de manual, porque eso sería quedarse, bueno, con una versión ingenua de lo que es en este caso el psicoanálisis. Como les digo, que se les haga difícil no me complica. ¿M? Identifiquen algunas cosas, algunas coordenadas para poder situar el psicoanálisis lacaniano, eso es lo que yo espero. Y más que nada que entiendan que el psicoanálisis es una disciplina que está viva, que sigue trabajando, que se sigue desarrollando, ¿no es cierto?, y que tiene corrientes diferentes, ¿sí? Y que tiene corrientes diferentes. Y ninguna de las corrientes contemporáneas del psicoanálisis es fácil. ¿Sí? Eso es más bien lo que me interesa, pero igual voy a buscarle a ver si encuentro algún material, ¿sí? Algún texto o algún video.
¿Alguna otra pregunta o comentario o petición? ¿No? Entonces no, nos estaría quedando hablar del psicoanálisis intersubjetivo la próxima clase. ¿Mm? No, el jueves las clases no son virtuales. ¿Ah? El jueves ya se retoman las actividades presenciales con, con con la sección, yo le voy a decir al tiro, con la sección 2 sí, la clase del miércoles va a ser virtual. ¿Mm? Pero ya a partir del jueves retomamos las clases presenciales.